la encuesta de la Academ. Que me manda la Academ. La Academ de Julio. El público ofrecer la Academ y generar... Visible con la Academ. Sí. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la Academ. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva, tercera ya temporada de La Academ. Estoy aquí con Roberto Isixson. La Academ sin el diario financiero. Sin el diario financiero. Bueno, Le mandamos un gran saludo con mucho cariño al DF. A nuestros amigos. Bueno, pero igual la audiencia del DF puede ver. Nos puede seguir escuchando. Nos puede seguir escuchando y los amigos del DF también. Obvio, les mandamos un cariñoso saludo. Tercera temporada, un poco más viejos, igualmente entusiastas, ¿no? Sí, igual podríamos cambiar la señalética, ¿cierto? Que diga la Academ sin el diario financiero. Oye, pero... Dale. No, oye, avancemos. Next, Hernán Larraín, bienvenido. Muy buenos días. Con entusiasmo y más joven, ¿eh? ¿Más joven? Sí, no necesariamente... ¿Tú más joven o Sí. nosotros? Es que Nuestro no- nuevo panelista estable. ¿Se lo ganó? Se lo ganó. Ya, dijimos Oye, que iba a talento en la a cancha. demostrar. Quiero sí. decir que el entusiasmo que me producen las nuevas oficinas de CAEM son importantes. Ya, bueno, partamos por eso entonces. ¿En serio? Tenemos demasiadas novedades en este lunes 16 16. de marzo. Roberto, cuéntanos. ¿qué Tenemos estamos hartas haciendo? novedades. Primero porque estamos haciendo este programa desde la nueva sala de podcast de Academ y de narrativa, por supuesto. El lunes 9 de marzo nos cambiamos de oficina, crecimos en espacio, tenemos un diseño distinto, estamos trabajando en la segunda etapa del proyecto, además que va a incluir una gran sala de eventos, por ponerle algún nombre, para poder hacer Se va a nuestra... llamar la Academ Dance. La Academ Resto Bar. La Academ Resto Bar va a tener un No se pongan quincho creativos, incluso, que- ¿ah? Eso por una parte. Y por otro lado, como ya la mayoría se tiene que haber dado cuenta, hicimos dos cambios importantes en relación a nuestra principal encuesta pública, Plaza Pública, valga la redundancia. Primero decidimos, en línea con lo que está haciendo el mundo cómo se están haciendo las encuestas a nivel global, es cambiar la metodología. Dejamos atrás 11 años de encuestas telefónicas a celulares. Fueron más de 444.000 encuestas que realizamos durante esos 11 años a través del teléfono. Y avanzamos hacia una encuesta online que nos permite mayor velocidad, mayor flexibilidad, poder aumentar la muestra de la encuesta y además viene con una recargada, digamos, con una encuesta adicional semanal. Sí, ya, espérate. Vamos a dos encuestas semanales, no solo a una. Primero, el cambio de la metodología es que ya no te van a llamar por teléfono para preguntarte tu opinión política. Exacto, ya no nos vamos a llamar por teléfono, vamos a mandar mails y WhatsApps a personas que Están en un panel. Están en el Están en un panel. en el panel de Academ Online. Muchos Oye, de ellos que- han Que sido es un seleccionados. poco la tendencia en el mundo, ¿no? Es lo que está pasando a nivel global hoy día, Y efectivamente. todo el mundo se puede inscribir en ese panel, ¿cierto? Tú te puedes inscribir en www.cademonline.cl, ¿Ya? inscribirte para responder encuestas, no solo la de Plaza Pública, sino que la encuesta 5C, la encuesta Marca Ya Ciudadana. saben ya. O sea, nadie que a mí Si nunca me han usted- preguntado. Eso, si usted es de las personas Ahí que a mí está. nunca me han preguntado, puede Inscríbase puede en- participar. Ahí está. Claro. Y el gran cambio en el fondo metodológico es que tú dejas de hacer una encuesta probabilística como era la telefónica y ahora son encuestas por cuotas. Es decir, si usted cumple con el perfil que la encuesta necesita, va a poder responder nuestra encuesta. O sea, mujer, guapa. Mujer, hombre, Guapa. edad, nivel socioeconómico, región, Y eso permite son también, variables importantes. me imagino que al no ser telefónica y hacer por internet, tener como más alcance, llegar a zonas más difíciles, ¿o no? Mira, yo creo que cada metodología tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Con el teléfono uno puede llegar con mucha más facilidad, por ejemplo, al mundo rural. Hoy Ya. día uno tiene que hacer un esfuerzo adicional por representar adecuadamente el mundo rural que está más lejos de la conexión a internet probablemente. ¿Te fijáis? Entonces cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Nosotros durante casi un año
acompañamos la encuesta telefónica con la encuesta online y logramos llegar a los mismos resultados. Ya, Entonces te como fijas que al final, para probar que, de nuevo, que sale, oye, sale igual. cada metodología tiene sus sesgos, pero lo importante es anticiparlos y saber corregirlos. Yo creo que el tema metodológico es interesante, uno Pero- aprende cantidad acá, pero lo que sí me parece que va a ser un hecho es que esta encuesta, que para el mundo de la política apareció todos los domingos y cambió un poquito la dinámica, hay que hacer memoria que hace 10 años Totalmente. que estuviera todos los domingos diciéndote la evaluación, la coyuntura. Esto empezó a impactar a la política y empezó a generar una dinámica. Yo recuerdo haber estado de presidente de partido y la encuesta en parte influía al día siguiente en cómo te bajabas en temas y cuñas. Entonces ahora van a pasar a hacer eso dos veces a la veces. semana. Y el segundo con una flexibilidad de ir buscando entonces la coyuntura, un flash en el fondo, para impactar lo que va ocurriendo durante la semana. Así que O sea, la semana pasada partimos cambio de mando. La semana pasada Se partimos con midió la primera el- encuesta semanal, hicimos Claro. la encuesta, el cambio de mando fue el miércoles, hicimos la encuesta el jueves, la publicamos el viernes en la mañana, ya publicamos la tradicional de los domingos, eso se va a mantener sin cambio y la idea es ir en el fondo, dado que son encuestas que te permiten ir más rápido, es ir reflejando cómo va evolucionando la coyuntura de manera flexible. No va a ser una encuesta fija, puede ser un jueves, puede ser un martes, puede ser un viernes, va a depender en el fondo de lo que vaya mandando ser la semana. La sorpresa. Exacto. La encuesta sorpresa. Oye, y Puede hablando- sorprender al gobierno Sí, cuando po. menos la espera. Cuando menos lo espera. Oye, y hablando de la evolución de las coyunturas, la encuesta Plaza Pública de ayer mostraba a José Antonio Kast asumiendo su primera semana de gobierno con una alta aprobación, 57%, pero, y que ha sido la más alta de todos, o sea, primera semana de todos los presidentes de los últimos 10 años. Desde el 2010. Y también desaprobación, como el 39%. 34. 34, Sí. me equivoqué. ¿Cómo ven ustedes que se viene esto? ¿Esto augura una luna de miel un poquito más larga o no tiene nada que ver? bueno, es una gran pregunta. Lo primero es lo primero. Es un muy buen número para debutar. Él está manteniendo en parte su votación de segunda vuelta. Cuestión que sabemos hay muchos votos prestados ahí. Así que yo creo que es valioso. Yo podría sugerir de que lo que se hizo para copar agenda, los viajes al exterior, lo hicieron bien. Ellos lograron llegar al punto de partida con lo que obtuvieron en segunda vuelta, ticket. Sabemos que las lunas de miel hoy día son extraordinariamente cortas. El control de la agenda es muy frágil. Así que, ¿cuánto va a durar? No lo sé. Pero hay cosas que yo creo que están haciendo bastante bien. Así que, tal vez, por ahí, un par de semanas, un mes, 2 meses. ¿Pero cuánto ha sido la última? La de Boric fue... 3 semanas. 3 semanas y esa ha sido la más corta. Esa ha sido la más corta. Al tiro se cayó Sí, y en general las lunas de miel en Chile, desde Piñera 1 hasta Bachelet, hasta Piñera 2, digamos, habían durado más o menos 6 meses. Ese es el periodo normal. Con Boric esto se acorta de manera dramática, solo 3 semanas de más aprobación que desaprobación. Ese es como el punto de quiebre donde se declara el fin de la luna de miel, cuando la desaprobación se pone por sobre la aprobación. En ese sentido, la encuesta esta semana es importante porque es la primera de aprobación formalmente, es la que da inicio a una ruta que nos va a acompañar 4 años, y como tú decías, José, la aprobación del presidente es la más alta que ha registrado un presidente en la primera semana, pero la desaprobación también es la más alta. Y yo creo que lo que es importante instalar es el efecto estructural que tiene en la relación del gobierno con la opinión pública el cambio del voto obligatorio. Desde el 2010 hasta el presidente Boric, todos gobernaron con voto voluntario. Fueron elegidos con voto voluntario. Y por lo tanto tú tenías prácticamente un 50% de los chilenos fuera de la relación de lealtad que implica hacer una raya por ti. Entonces, si uno sumaba la aprobación y la desaprobación, tú llegabas más o menos a un 70%. 50% aprobación, 20% de desaprobación, pero tenías un 30% que no respondía. Que no tenía idea dónde estaba. Que te decía no sabe, no responde, ni apruebo ni desapruebo, o cualquier variable intermedia. El voto obligatorio, cuando se movilizan, ¿cierto?, más de 13 millones de chilenos a votar y a declarar una preferencia, lo que hace es generar una relación de lealtad o de rechazo con el presidente de la República.
lo que vemos en la aprobación del presidente hoy día es la réplica del resultado de la elección presidencial, 57-39. Y marca esta idea de que sí hay dos Chiles hoy día. Hay un Chile que votó apruebo, que aprobaba al presidente Boric, que votó por Janet Jara en primera o en segunda vuelta, y que hoy día desaprueba la gestión de José Antonio Kast sin importar lo que haga. Pero para eso entonces, o sea, sería lo mismo que el 30% de Boric. Es que el 30% de Boric efectivamente tiene que ver con el triunfo del rechazo más que su resultado electoral. Gabriel Boric sacó muchos menos votos que el 30% que lo aprobaba. Ya. Pero fue una relación electoral que se fue construyendo desde el plebiscito de septiembre hasta la última elección. En cambio, José Antonio Kast parte con esta dinámica, porque se ancla su aprobación a la votación a la de la votación. elección. Entonces, lo interesante más bien o sea, es el 39, el 34% de desaprobación que se va a mantener estable durante mucho tiempo. No le va a dar un metro a José Antonio Kast, sino que la clave está en el 57 y cuánto tiempo dura ese 57. Eso es que, claro, porque si o sea, por ejemplo, en el mundo Evópolis, o una derecha un poquito más liberal, qué sé yo, su compromiso, su lealtad es un poquito más frágil que ser republicano, ¿no? Sí, pero yo creo que efectivamente en el arco de lo que logró el gabinete hasta Jimena Rincón, ¿cierto? Yo creo que ahí han logrado, efectivamente, como dice Roberto, veo además otra pregunta que es el apoyo al gobierno de emergencia, 58%. O sea, hay una persistencia ahí, Sí. ¿cachai? Lo que es muy interesante. Y la gestión de ese 57, 58 es el gran desafío. Y la gestión en resultado, más que la cuestión política, creo yo, más que la de los partidos, es la de ir generando avances en materia de seguridad, de inmigración, de economía, que empieza, más delivery, creo que le yo. están O sea, poniendo con hay, todo ahí. hay una esperanza, hay una apuesta, hay gente que quiere que esto resulte, pero tienen que empezar a responder más temprano que tarde. Oye, y el tema de lo que también está ayer en la encuesta Plaza Pública, de indultos a uniformados en el estallido. Pero mira, pero antes de cambiarnos al tema del indulto, que me parece relevante, o sea, a propósito de lo que decía Hernán, ¿cuándo se puede proyectar el fin de la luna de miel? Yo diría que no. ¿Podría durar 6 meses? Sí. Podría durar un año. En la medida en que el gobierno de emergencia siga haciendo sentido y en la medida en que el gobierno y el presidente en particular mantenga este ritmo frenético que ha tenido. O sea, el fin de semana estuvo en Concepción, hoy día está en Arica, es un presidente que hoy día no baja el ritmo, ¿cierto? La pregunta es si se nos va a fundir el presidente en el camino. Pero yo y el ministro Quirós también. Y del ministro Quirós y de los ministros que se vayan subiendo al carro. Ahora, yo pondría atención a 3 grupos que me parece que son relevantes, que han marcado la pauta de las caídas de los niveles de aprobación. Primero, el votante de París de primera vuelta y que votó por Kast en segunda vuelta, en la medida en que el gobierno se desvíe de la idea de emergencia y se vaya a indultos, a los conflictos con Estados Unidos y China, podría arrancar rápido. Segundo grupo relevante es el votante indignado, el que votó por Kast porque al frente estaba Janet Jara, que vota porque el voto es obligatorio, si no hubiera votado. Ese muy C3D, y ese también podría, y generalmente suele arrancar muy rápido. Y el tercero es, tú lo dijiste de manera elegante, la derecha liberal, yo lo voy a llamar la derecha informada y desleal. Que siendo hiperinformada critica a un gobierno, a diferencia de la izquierda que se mantiene leal a su presidente. Recordemos que Sebastián Piñera, su nivel de aprobación después del estallido cayó al 9%. O sea, ya no, ni la derecha claro. lo apoya. Y por lo tanto la derecha no tiende a apoyar a sus gobiernos como sí lo hace la izquierda. Entonces eso también le abre un tercer flanco. Perdona, déjame sí. un flanco extra ese, es Johannes Kaiser. O sea, este gobierno parte por la derecha con un candidato presidencial y parlamentarios que se declaran oposición amigable. Claro. ¿Cachai? ¿Qué pareció a la crítica? Es lo opuesto a la colaboración crítica. Exacto. Al otro lado, ¿se acuerdan? Entonces, hay cosas que efectivamente están como... son frágiles. Es frágil. O Esto sea, es frágil. Y es un nivel de aprobación alto, súper bueno para el presidente Kast. 7 puntos más, 6 puntos más de lo que tuvo cualquier otro presidente. Pero si es que se aleja de la idea del gobierno de emergencia, puede empezar a mostrar las primeras fisuras. Y conectado con eso, yo creo que ellos han demostrado ser
y lo digo positivamente, efectistas. O sea, ellos están generando un cambio de clima de opinión de un gobierno en movimiento, como contrapunto de un gobierno paralizado. Ellos representan el orden versus aquellos que representaban el caos. Ellos son puntuales, ellos hacen propuestas. Salvo el presidente, que ha sido medio impuntual. Se está trazando Sí, la agenda. se está Es contagioso la impuntualidad. Oye, pero ellos tienen una definición comunicacional muy potente. ¿Ah? Y ese el punto, creo yo, es cuánto tiempo le vamos a dar al efectismo. ¿Ah? La gente cuánto rato va a estar entusiasmado con las chaquetas, con los viajes, hasta sentir que en su cuadra Oye, los niños pueden ir a la plaza. Y yo ¿Cachai? creo que hay Ese es el gap. otro ingrediente, que es que el Congreso va a empezar a funcionar. Y ahí las agendas políticas son múltiples y no son todas de emergencia. Ahora, una Y hay- buena noticia para el gobierno es No, es haber que logrado la obvio. presidencia de ambas cámaras, cosa que no había ocurrido nunca. Hoy día leí que creo que en 88 años que no había un presidente de derecha, un presidente del Senado y la Cámara de Diputados. Convengamos que José Antonio sí, Kast pero ha tenido algo de fortuna. me for- Se le han alineado se le alinearon los los astros, astros se le para alinea competir. Venezuela. Sí, Se- se le ¿ah? alinearon Le los dijo, astros para- le quedan 40 días, Claro, señor pero- Maduro, y bueno, y quedan... Ya, veamos qué ¿no? pasa con la guerra y el No, no, petróleo. no. Claro, Ahí exacto. puede haber un flanco. Pero lo que yo quiero plantear sí. del Congreso es lo siguiente, que es que igual la agenda de emergencia no va a quedar circunscrita solo a eso, porque van a haber muchas voces que van a estar permanentemente emplazando al gobierno a pronunciarse sobre otras materias que no tienen que ver con el gobierno de emergencia y la Te cacho, pero- posibilidad de pisar... pero ¿sabéis qué? Yo creo que en eso, sobre todo el segundo piso, sabe cómo mantenerse fuera de esos temas. A mí me preocupa más que sean temas externos que sean temas propios. Porque lo que estamos viendo aquí ¿Externo es... de fuera de Chile? No, externo, ya sea fuera de Chile o que Fuera de la agenda del gobierno. Fuera de la agenda del gobierno, que el Congreso quiere instalar Eso es lo que la yo ley digo, de... po. Por eso, yo te digo que el gobierno y el segundo piso es hábil para mantenerse fuera de esos temas. Es decir, o sea, si es que el Congreso busca acelerar, por ejemplo, la aprobación de la ley de eutanasia, que no se aprobó y que quedó ahí, el gobierno va a diseñar una estrategia para salir de eso. A mí me preocupa más que los externos son los internos. Es, en el fondo, la creciente pugna que uno ve entre el gobierno de emergencia y los que están alineados con el gobierno de emergencia y los que más bien quieren dar la batalla cultural. Ya, ¿dónde está esa pugna? A ver, vamos a ver, está Oye, interesante. perdón, pero yo tengo que meter una pequeña baza, porque yo creo que lo que está haciendo el gobierno, el día sábado hizo una pauta muy potente, lanzando este plan de reconstrucción nacional, que yo la Obvio. asimilo a lo que hizo Javier Milei con su ley Ómnibus, y esto es iniciar y mandarle al Congreso una batería de reformas para poder controlar la agenda de forma brutal. ¿Ah? Y meterse con la gratuidad, meterse con impuestos, meterse con... y rayar la cancha. La única cuestión, creo yo, que ha estado fuera de ese diseño es el tema de los indultos. Pero el resto, ¿Eso fue un condón o qué fue? yo creo que es un error. Yo creo que sí. Y si estaba forzado, entonces fue un mal diseño. Porque hicieron que el fin de semana, en vez de estar hablando 100% de la agenda del gobierno de emergencia, un 30%, por decir un número, era un tema que no tenía ni mayoría ciudadana, ni estaba en el foco de lo que ellos querían instalar. Yo creo que eso es un gafe que hay que asumir y Oye, corregir rápido. En ese sentido, yo venía escuchando a nuestras radios amigas en la mañana, me fui paseando por varias, en T13, Gustavo Gatica, que me sorprendió mucho. Yo no lo había escuchado en un ánimo muy colaborativo, muy de diálogo, muy de conversación, marcando sus puntos, evidentemente, Obvio. pero que está disponible no solo a conversar, sino que también a llegar a acuerdos y sacrificar cosas. Y en Infinita estaba Vanessa Kaiser. Me llamó mucho la atención el contraste entre ambas entrevistas. Una Vanessa Kaiser hablando de la izquierda como casi de manera peyorativa, ¿cierto? Y en ese sentido, Vanessa Kaiser dice, no, pero es que los indultos van a gozar de un altísimo nivel de acuerdo porque la encuesta CADEM de julio del 25 dice que el 81% aprueba a Carabineros y por lo tanto es de sentido común, ¿cierto? Que la gente va a apoyar los indultos porque... Porque apoya a Carabineros. Porque apoya a Carabineros No, po. y porque en el fondo ellos defendieron a la República durante el estallido social y después nuestro amigo
de Infinitas, Juan José Manuel Manuel. Astorga, le dice, oiga, pero si la encuesta académica de ahora... De ayer, dice de que no. ayer, le dice que el 51% está en contra. No, pero esa encuesta quizás no es tan buena. Entonces, quedémonos Flaca, concepto. Cherry picking. Sí, Oye, quiero decir algo, que hoy día Pero me llamó la atención el contraste entre las dos entrevistas. yo en mi red social, Interesante. hoy día vi que Vanessa Kaiser está casada con el diputado Urruti Coechea, que también es libertario, que antes era republicano. Chan, chan. Así que también hay, en este gobierno también hay amor en el Congreso. Bueno. Ya, pero quiero volver al punto que me pareció muy interesante. Cuando tú dices los que van a dar la batalla al gobierno de emergencia versus la batalla cultural, ¿en qué ven esta diferencia? ¿En qué se les hace notoria? ¿O en quién? Bueno, yo creo que los indultos es un tema. Es un tema que responde más bien a la batalla cultural que a la del gobierno de emergencia. El gobierno de emergencia no requiere indultar a nadie, digamos, ¿cierto? Uno lo ve en, por ejemplo, hoy día la falta de respuesta clara de que no se va a mandar ningún proyecto de ley que modifique derechos sociales adquiridos, por ejemplo, en temas valóricos. Creo que el gobierno se está metiendo en un tete con respecto a las 40 horas y si que efectivamente quiere meterle mano. Gratuidad. La reforma tributaria va a ser una cuestión compleja, o sea, esta idea de disminuir impuestos. Lo decía Gustavo Gatica y hace sentido para el oído, ¿cierto? ¿Cómo es posible, si no tenemos plata, bajar los impuestos hoy día, ¿cierto? O sea, hay como una contradicción del ministro Yo Quiroga. lo oí a Agostini también decir lo mismo. Sí, no, yo, Muy a ver, crítico, Y hay ¿no? otras, hay otros, en el fondo, hay que defender, hay que salir a defender las libertades. O sea, hay cosas en el discurso de ciertos ministros que uno ve en el fondo y empieza a aparecer oye, esta y batalla hay cultural. hay otra cuestión que también creo yo uno la podría marcar en la batalla cultural, que es, por ejemplo, el rol de la primera dama, que haya acompañado en el discurso, en el primero, que siempre es el presidente con la ciudadanía, ella permanentemente en todo el discurso, yo lo recuerdo, las citas a Dios. Hay una cosa en la tratarse de Pero familia. no sé si eso me parece el de la parte de tratarse la de- batalla cultural. Eso es muy, por ejemplo, muy piñerista, digamos. Es recuperar como la tradición. Yo creo Graciela que... Morel jugó ese mismo rol y Piñera también hablaba de Dios. Le quiero Pero pedir a me- Dios, le quiero Sí, pedir a no, Dios. ¿Ah? ¿Cómo olvidarlo? Sí. Lo critiqué Pero- tú, weón. Pero acá yo creo que hay un... No sé si me parece que lo de la primera dama califica como dentro de la batalla cultural. Yo creo que eso es más bien el regreso a la república, ¿no? Yo creo que vamos, hay, vamos, algo, vamos. hay algo acá de pareja presidencial. Eso Yo de creo todas que familia Piñera, también. sí, de familia, que Piñera era menos. O sea, Cecilia Morel obvio que tenía un rol súper importante, pero acá es la pareja, ellos son ellos dos. Él habla todo el rato de Pía, o sea, juega un rol relevantísimo. en Pía términos estuvo políticos. en las conversaciones de Sí, la familia bueno. chilena este fin de semana. O sea, Sí. de hecho, a mí, En todo, mira, a lo largo y para ancho del darle un país, punto, hablamos de Pía. a mí me llamó la atención. Yo Y eso creo que es un gol, ¿ah? fui Dicho sea de paso. a lo de Piñera en la UDD el jueves. Sí. creo. Y me llamó la atención que llegó el presidente, que iba a dar un discurso, con Pía de Ariosola. O sea, en el fondo, en actos que tienen que... De este tipo está participando de manera Sí, claro. activa. No es solo social, sino que también No, en el fondo hay una tiene- definición hay política una definición ahí. política. Por De todas supuesto, maneras, de todas maneras. todas las señales que ella está dando, está comunicando un relato que ella es genuino, porque yo creo que ella es bien así, pero que además es muy rentable para el gobierno. La medición también de la semana pasada, Pía Adriasola Tiene una tenía buena evaluación. una sí, muy buena 60%. evaluación. Tenía un conocimiento altísimo y una evaluación... Lo que demuestra que a la gente le gusta la 58. primera dama. Sí, totalmente. O sea, que uno de los grandes errores de Boric fue eliminado Por supuesto. la institución. Por supuesto. digamos. Es una tradición muy potente. Oye, pero a la Ahora, cuestión... si Valenzuela y Rarrázaga son en el segundo piso, Pía de Ariosola sería que El quinto. No, El suprapiso. Claro, el supra. ¿Ah? El suprapiso. Oye, hablemos de eso, del segundo piso, ¿o no? Ustedes dos, porque yo... ¿Qué te inquieta del segundo Me piso? inquieta, no, que estuve leyendo ayer harto. Y una de las tensiones que se da en la intrapolítica del gobierno de Kast es cómo se estructura el segundo piso. Porque tiene dos figuras que son muy relevantes para el propio Kast. Uno es Alejandro Larrazábal, que es como el jefe del segundo piso, que es su amigo de siempre, su persona de confianza, su vecino, entiendo, además. Son todos vecinos. Son todos vecinos, sí, bien como juntos, porque Cristian Valenzuela, También que es el otro,
también vive allá. Como que podría ser como el gobierno de Win. Sí, pues, Sí, sí, es verdad, sí, viven todos por allá. Bueno, y por el otro lado está Cristian Valenzuela, que es el director de contenidos y comunicaciones. Y ahí cada uno tiene su equipo. No sé muy bien cómo va a funcionar esta fórmula. Ustedes dos, tú estuviste en segundo piso, tú estuviste en SECOM. ¿Cómo funciona dentro? ¿Cuánto pesa el segundo piso? A ver, hay distintos segundos pisos y los presidentes estructuran de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su concepción del poder, estructuras que lo acompañan, ¿cierto? Y Lagos probablemente es el que debutó con el diseño más potente de segundo piso y todos fueron replicándolo de distintas maneras. Me tocó efectivamente estar con Piñera 1, bueno, también con Roberto. Habrá que recordar que Roberto era jefe de la división de estudios de la SECOM, pero su contrato pasaba por el segundo piso porque era el que manejaba los datos. Entonces, en términos prácticos, Roberto era parte del segundo piso. Formalmente no, pero políticamente sí. Y para hacerla súper corta, yo creo que José Antonio Kast tiene un diseño de un segundo piso muy fuerte. El diseño del gabinete es muy a imagen y semejanza de José Antonio Kast. Poca presencia de los partidos y toda la estructura, por ejemplo, de Quirós y el equipo económico, muy directo con Irarrázaval. Y eso tiene fortalezas, es una estructura muy personalista, ¿cierto? Un equipo muy pequeño, de mucha confianza, muy cohesionado, pero al mismo tiempo, cuando estallan las bombas, cae muy cerca al presidente. Porque las estructuras que tienen gabinetes fuertes, lo que hacen es que tienen contención muy fuerte. Y esa es la cuestión que yo creo que, entre comillas, puede ser una potencial debilidad de este diseño. ¿Tú estás de acuerdo, Roberto? Yo estoy de acuerdo con Hernán. O sea, a mí no me llama la atención esta idea de que haya dos personas fuertes en el segundo piso, que es Irarrázaval y Valenzuela, y que necesariamente eso haya una pugna ni una lucha de poder al interior del segundo piso. Todos los segundos pisos han tenido 2, 3 personas relevantes. El mismo de Piñera 1 que nos tocó a nosotros, Hernán, estaba María Luisa Abram, y estaba por el otro lado Hernán, Ignacio Rivadeneira, y luego estaba todo el mundo además de programación, agenda del presidente. O sea, había 3 segundos pisos. En Lago, Hernán lo sabe mejor que yo, pero estaba Otoni Laera. O sea, han habido múltiples diseños y eso evidentemente responde a la necesidad del presidente. A mí lo que me parece interesante, y vamos a tener que ver cómo sigue hacia adelante, efectivamente es lo que dice Hernán, es el diseño de este segundo piso, el diseño estratégico de control de la política pública y comunicacional, que por primera vez parece menos en el formato chileno que es al que estamos acostumbrados, a los de Piñera, a los de Bachelet, al de Lago, y mucho más gringo. Mucho más en el estilo gringo, donde el segundo piso tiene control real sobre los ministerios, tiene control real sobre la definición de la comunicación. Es el mismo gobierno el que ha definido que la opinión pública es su principal stakeholder. Es el mismo gobierno el que ha definido que la aprobación presidencial es su KPI más importante porque le va a permitir aprobar sus proyectos de ley y que su agenda avance. Pero al mismo tiempo, el diseño del gabinete no responde a esa lógica. Porque Claudio Alvarado es un gran político, probablemente de los más talentosos que ha conocido en términos de entender las lógicas del Congreso y de los partidos, pero no tiene una gran relación con la opinión pública. No está entre los 6 ministros más conocidos. Eso es bien impresionante. ¿Te fijas? Ayer eran Jimena Rincón, se me olvidaron. Natalia Ducó, Catalina Quirós, Parot, Cedini y la Mara Cedini. y Puduge. En ese sentido, interesante lo de Mara Cedini. Aumentó 14 puntos su nivel de conocimiento, pero uno debería decir, ojo, que es de las únicas 2 ministras que tienen menos de un 60% de evaluación positiva. O sea, se aumenta mucho su nivel de conocimiento, pero también ella genera una polarización que representa de manera adecuada al mundo que votó por Kast, pero que genera harto rechazo en aquellos que no votaron por Kast. Como sin filtros, digamos. Como la lógica. Entonces, la pregunta es, ese diseño de ministra vocera, ¿cierto? Que interpreta muy bien a los tuyos, pero no logra ir más allá, que es un poquito lo que pasaba también a Camila Vallejo, hay que decirlo, ¿cierto? Nunca estuvo entre las mejores evaluadas y generaba mucho fanatismo entre sus electores, pero escasa audiencia adicional. El punto yo creo que que era es un tema. Claro, pero entonces lo que decíamos, ¿cierto? O sea, ministros que no son fusibles para la opinión pública. Ni Claudio Alvarado, ni José García. Son figuras que en el fondo que tengan una conexión
relevante con la opinión pública, y las dos más conocidas son están en las posiciones más abajo en términos de imagen positiva, pone en riesgo a que el presidente tenga que sobreexponerse de manera permanente, sobre todo con esta agenda tan vertiginosa. Y eso hace, como decía Hernán, que cualquier bomba explote al lado del presidente y tenga que ser presidencia la que maneje esa crisis. O sea, él cumple el rol como de imagen del ministro Interior, del ministro secretario general de la presidencia. Está un poquito diseñado, parece, de esa manera. Y la experiencia dice que en este tipo de casos lo que tiende a ocurrir es que cuando caes en crisis, bueno, es cuando tienes que llamar a los partidos y traer a figuras con tonelaje propio, asumir de que tu luna de miel terminó, ¿cierto? Le pasó a Piñera 1, le pasó a Bachelet, Le por pasó a tanto, Boric muy temprano. y entonces se va al Congreso y se llevan personas que son capaces de no solo tener una buena relación con el Congreso, sino gestionar la política pública, redes, medios, los otros poderes del Estado, Claro. como fue el caso de Chadwick, por decirte un caso. Entonces, yo intuyo que eso va a pasar más temprano que tarde. Ya, bueno, pero eso va a afectar la luna de miel. O sea, no, eso ocurre cuando termina la luna de miel. Claro, yo Claro. creo que el desafío del Lo que segundo Lo que piso... creen, Hernán, es que afecta va el a ser periodo. cortito. Yo creo que el desafío del segundo piso es estirar la luna de miel lo más que se pueda para poder tener este diseño con la mayor capacidad posible, porque luego básicamente lo que va a ocurrir es que vas a perder poder. Claro. Esa es la realidad. Y en eso los indultos no ayudaron. Po. No. O sea, si tú tienes un 57% de aprobación y la conversación en torno a los indultos tiene solamente un 41% de aprobación, estás dejando 16, 17 puntos sobre la mesa. ¿Para qué? Entonces Uno te dice, ¿para qué alejas se del meten gobierno de en eso? emergencia. Oye, si uno veía la encuesta también, todas las anuncios hechos por el gobierno en estos primeros días que tienen foco en el gobierno de emergencia tienen niveles de acuerdo de 80%, sobre 70%. Obvio. Entonces, ahí está, en el fondo, está la batalla cultural que tiende a aparecer y aleja a sectores de la opinión pública. Yo le daría un dato al segundo piso, vería el nivel de acuerdo de los indultos comparado con la aprobación del presidente y donde se producen los gaps. Porque ese es el grupo que probablemente se te puede está más arrancar en la medida en que te desalinea. Oye, y lo otro que uno aprendió ahí a palo es que si bien tú tienes mucho poder cuando estás en esa posición, ¿cierto? El segundo piso, los primeros meses, bueno, la coyuntura, la política se encarga de enfrentarte a tus peores demonios. Y no sé qué va a ocurrir, pero en las próximas semanas van a pasar cosas que son difíciles de anticipar, que van a obligar al gobierno a Démosle pronunciarse. meses, por lo menos. ¿Ah? Démosle meses, no solo semanas. Sí, pero son cosas que, digo, el caso Monsalve, La o sea, guita- hay cosas que están fuera de control. Sí, el y caso que una vez Cabal, el estallido social, la pandemia. ¿cachai? O sea, ¿Qué le habrá, meteoritos, ¿qué son le habrá meteoritos puesto que el caen. papelito de Boric? Estaba pensando en estas recomendaciones al segundo piso. Yo ¿Qué le le habrá puesto el escuché, le- papelito? para bienes. Le escuché al presidente Kast decir que era un mensaje personal Sí, eso sí. y donde básicamente le transmitía como una reflexión respecto del país y el rol del Y presidente. de la como importancia de la familia. Ahora, Algo oye, así. a propósito de lo que decía Hernana, que es importante, ningún gobierno termina siendo recordado por su programa. Yo creo que eso es importante de que este gobierno también lo tenga internalizado. O sea, si el programa del gobierno de emergencia, recordar que en el caso del presidente Boric no estaba en su programa el caso Monsalve, no estaba en su programa el asesinato de los 3 carabineros en Cañete, no estaba en su No. programa que a Ike Asiche le dispararan en Temucuicú, no estaba en su programa perder con el 62% el rechazo del plebiscito salía. O sea, las razones por las cuales recordamos los gobiernos no están en el programa. No están en el programa de gobierno de Piñera, el estallido social, ni la pandemia. Ni los 33 ni mineros. los 33 mineros. O sea, Entonces, claro. La fuerza de en los el caso de hechos Bachelet, es la muy Cabal, poderosa. exacto. La fuerza de la coyuntura finalmente es lo que termina impactando el día a día del gobierno. Es cierto que los gobiernos tienen una hoja de ruta, que esa ruta sí es el programa, pero luego finalmente es la manera en cómo se desenvuelven en la coyuntura lo que termina marcando los periodos de luna de miel, la fase de invierno que llamamos nosotros, que es el año 2 y el año 3, que son los años más complejos, incluso la posibilidad o no de que haya fase de recuperación en el año 4. Oye, y una cosa más que yo creo que también va a ser tema en los días que vienen es, voy a llamarlo así, la cuenta del panadero. La cantidad de cosas que el gobierno quiere hacer, la cantidad de exenciones en un momento de vacas flacas. La pregunta es, ¿cómo vas a desplegar toda esa batería sin caja? Que dicho sea de paso,
se instaló con mucha fuerza y yo creo que exitosamente. Pero luego, a continuación, si quieres hacer tantas cosas como las vas a financiar, yo creo que eso va a ser una cosa que va a tener que el ministro Quiroz ser un muy buen pedagogo para que la ciudadanía los acompañe en esa. Estuvo bien interesante, entretenida la entrevista de Quiroz en el- T13. Hábil lo encontré. Hábil, Me sorprendió, sí, no, sí, no, estuvo- no le cachaba ese Cuando lado. llegó con su papelito también. Sí. No, la harto forma bien. en que bajó. O sea, creo que lo logró bien. Interesante. Ya, cosas importantes para esta semana que mirar, hay que observar. Yo diría, cómo sigue el frenetismo. O sea, primero, yo creo que el No me segundo llega el piso viernes con tenía que infarto. estar buscando una fórmula para bajar el tema de los indultos. O sea, corta, sacar esa cuestión y ponerlo a un lado, vamos a estudiar, vamos a informar y postergar. Y foco en todo ese diseño, digamos, militar que está en el norte para empezar a construir la fosa o la zanja o whatever y volver a su eje. Y volver a su agenda. Y volver a... ¿Te fijas? Y este es el foco, creo yo, del desafío de las próximas 48 horas. Bueno, o sea, José Antonio Kast, el presidente en terreno, va a estar en Arica hoy día. Casco, Chaqueta. retroexcavadora. Oye, no tengo demolición. Lo vi como con traje y zapatillas, ¿o no? Como con unas Ah, no, zapatillas eso no, así no. como medias deportivas. ¿Puede ser? No, no, El no, fashion. no te vi ese... No, me fijé en el No, fashion. dije, pero sin corbata, pero con zapatillas. O sea, con corbata, pero zapatillas, bueno. Pero esta semana debería ingresar la ley, el proyecto de ley, llamémosle misceláneo, ómnibus, por la Cámara de Diputados, además, que es más compleja que el Senado. Cuando las leyes... Esa parte no me quedó tan clara cuando se bajaba los proyectos de ley. No me quedó claro en la pauta. Yo le entendí a Jorge Alessandri, el nuevo presidente de la Cámara, que también venía en la radio diciendo que esta semana ingresan Sí. los proyectos de ley vía Cámara de Diputados porque cuando son de reforma de gasto están obligadas a entrar por la Cámara y por lo tanto vamos a ver cómo reaccionan. Y cómo se negocia una agenda tan variopinta, ¿cierto? Vas a aprobar algunos y vas a dejar caer otros, digamos, vaya a buscar va a ir a por todo, digamos, con quién vas a buscar llegar a acuerdo, vaya a llegar a un acuerdo en una parte de la ley con el PDG y con otro con el PS y el PPD. O sea, yo creo que esta negociación va a ser bien interesante para entender también la dinámica entre el gobierno y el Congreso. Oye, y una cosa que yo también pondría ojo en los próximos días es cómo la oposición o las oposiciones van a enfrentar este diseño, que yo creo que ha sido confuso. Han dado pistas desde el señor Mañucheri, ¿cachai? Como levantando el grito en el alma porque la primera dama está salió sirviendo trasquilado, comida. Pero es que ¿sabes qué pasa? Salió ahí? bien trasquilado. Pero espérate, es una... Pero yo creo que es bueno para entender un poco el punto medio. A eso digamos. voy, que Claro. en el fondo este tipo de cosas, oye, pusieron un lienzo al frente del PS. O sea, creo que los primeros días han sido torpes, han sido confusos, han sido erráticos por parte de la oposición. Y yo creo que deberían estar hoy día viendo números diciendo, mira, ¿cómo en realidad vamos a enfrentar este diseño? Porque si nosotros seguimos fragmentados y el gobierno con un eje ordenado, estamos fritos. O sea, completamente fritos. Salvo que tú digas, ¿sabes qué? Entremos en modo negociación, colaboremos, cuadremos nuestros votos y tratemos de salir del 34%, porque tienen que subir el techo, ¿te fijas? Entonces, yo también observaría si es que las oposiciones son capaces de coordinarse o no. Esa es la pregunta que yo Oye, instalaría. Y así como es tan interesante tratar de proyectar cuánto dura la luna de miel del presidente Kast, es igual de interesante tratar de proyectar cuánto duran las vacaciones del presidente Boric. O sea, ¿cuánto dura el presidente Boric sin tentarse en sin que ser una sus figura. dedos se posen sobre su celular y tengamos el primer Hay una pequeña tweet, incontinencia el primer tweet tuitera. del presidente Boric? Yo creo que eso va a ser interesante porque también va a marcar un poco la dinámica de quienes empiezan a perfilarse como líderes de la oposición. ¿Y qué pasa en el Congreso? Si en el fondo, ¿quiénes dentro de el nuevo abanico de diputados y senadores de la oposición comienzan a jugar roles de articulación que los permitan ponerse en esa primera línea? Hay una foto muy simbólica la semana pasada que la subió Tomás Bodanovich en su Instagram, que fue al acto que hubo varios como de despedida Sí. del presidente Boric y están dándose la mano, pero pareciera que están haciendo un gallito. Y la foto es el músculo de Tomás Bodanovich de 5 metros, digamos, con el presidente Boric.
uno podría, yo la vi y dije, esto es la lectura de aquí hay un subconsciente que está hablando detrás de esta fotografía. No solo veías los músculos de Tomás Bobanach. No solo, yo jamás. Yo también hiciste una inferencia política. Sí, obvio. Oye, yo No, creo, pero había algo. en todo caso, Ya. yo creo que es verdad que tiene el presidente Boric una incontinencia, pero creo que todos los incentivos, dado cómo Kast está entrando, es a esperar. Es a respirar hondo, dejar el teléfono al lado y ya llegará ese momento para poder intervenir. Yo creo que No, claro. cualquier cosa ahora es una mala idea. La decisión estratégica del presidente es postergar todo lo que pueda, mantenerse en vacaciones un buen rato. Exacto. Digamos. Oye, yo quiero que a mi cajita, ¿dónde está mi cajita? Gracias, Fede, la cajita. Quiero terminar este programa porque yo les quiero contar que aquí en Narrativa tenemos una inspiración para cada día. Narrativa Entonces, es la agencia de comunicación estratégica de CADEM. CADEM, sí, ustedes pueden Para ver que aquí se- Narrativa. Y entonces les voy a leer lo que ¿Qué dice el día de hoy? ¿Qué dice el día de hoy? Hoy día toca ni más ni menos que a Charles Bukowski, gran, tremendo escritor. Y les voy a leer esta frase a ver que se quedan con una reflexión. El problema del mundo es que la gente inteligente está llena de dudas, mientras que las estúpidas están llenas de confianza. Muy buena frase la de hoy. Así que ya, con eso nos vamos hasta el próximo lunes, un nuevo capítulo de La CADEM. Que estén bien. Chao. Chao. De las encuestas de la academia. Es que me manda la academia. La CADEM de La Julio. opinión pública ofrecer la academia y generar. con la CADEM. Sí. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la Academia.